Bueno, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Eh, mm, bueno, en esta ayudantía vamos a ver lo que es el método de trabajo virtual, ¿ya? En este método del trabajo virtual se puede calcular deformaciones o giros angulares en cualquier tipo de estructura, ¿no? No tiene limitaciones en cuanto a estructura. Incluso pueden ser estructuras en 3D. Entonces, en este caso, esta es una estructura un poquito complejo, ¿no? Si lo ven así, ¿ya? El cual está compuesto, bueno, es un pórtico, ¿no? Es un pórtico con unas columnas curvas y en medio tiene una articulación. Entonces, si se dan cuenta, este ejercicio es isostático, ¿ya? Es isostático porque la articulación, como la articulación le llegan tres barras, ¿no? Nos aumenta dos ecuaciones de estabilidad, ¿no? Entonces, con las tres que ya teníamos, le aumentamos dos y tenemos cinco. Y vamos a tener también cinco incógnitas, ya que son estas de acá abajo. Entonces, si se dan cuenta, vertical en A, momento en B, vertical en B, horizontal en B y vertical en C. Entonces, son cinco incógnitas y cinco ecuaciones, ¿ya? Para poder encontrar sus reacciones. Entonces, totalmente isostático. Entonces, el primer paso que ustedes tienen que hacer, ¿no? En este caso, la pregunta dice calcular el desplazamiento horizontal en A, ¿no? En este caso es prácticamente simétrico, ¿no? Si ustedes trazaran una línea, por ejemplo, por acá, ¿no? Ahí, digamos, bien en el centro, es como que lo que hay para en la parte derecha y lo que hay en la parte de izquierda es prácticamente lo mismo, ¿no? Es simétrico el ejercicio. Entonces, eh, por eso es lo mismo que calculemos en A o en C, ¿no? El desplazamiento horizontal. Ya, entonces, este primer paso consiste en dibujar, ¿no? Dos esquemas, ¿ya? Dos esquemas. Que uno que va a ser el sistema real. El sistema real consiste en el esquema estructural prácticamente con las cargas que le llegan a la estructura, no las cargas reales que le llegan a la estructura y las reacciones que van a aparecer, ¿ya? En este caso, fíjense que la carga que le llega a la estructura es de 6 toneladas por metro en la parte de arriba, ¿no? Y también nos da la información de las rigideces, ¿ya? O bueno, de las inercias, pero también tenemos información de las rigideces en esta parte de acá, ¿ya? Acuérdense que la rigidez es la multiplicación del módulo elástico por la inercia, ¿no? A eso nos da la rigidez en toneladas metros cuadrados. Entonces, en eso consiste el primer paso, ¿ya? El primer paso es el sistema real y virtual. Tienen que hacer un gráfico de ambos, de ambas estructuras, ¿no? El sistema real, acuérdense, es con la carga real que le llega a la estructura y las reacciones que van a aparecer. Ahora, el sistema virtual lo tienen que dibujar sin carga, únicamente le van a poner la carga, obviamente, donde ustedes, en función de lo que van a calcular, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a calcular por ejemplo, si ustedes van a calcular la deformación vertical en E, ¿no? Seguramente la carga se lo van a poner así, ¿no? Una, una, una carga puntual, ¿no? Que haga que la estructura se deforme en ese sentido, ¿ya? Siempre el valor de esa carga puede ser cualquiera, ¿no? Pueden ponerle 1, 2, 3 mil toneladas, lo que ustedes quieran, pero por simplicidad de resolución, siempre optamos por la unidad. En este caso, fíjense que yo, como estamos calculando desplazamiento horizontal, le ponemos obviamente una carga, ¿no? Que haga que la estructura se desplace en ese sentido. Ujú. En este caso, es una carga horizontal de 1 tonelada, ¿no? Ya, entonces vamos a tener que resolver estos dos sistemas para darle solución al ejercicio. Entonces, lo primero que hacemos es el cálculo de las reacciones del sistema real, ¿no? Ya acá, el sistema real, vamos a hacer su cálculo de reacciones. Entonces, acá, por ejemplo, lo primero que yo he hecho es sumatoria de momentos en D. Fíjense que D
es acá en la articulación, ¿ya? Entonces, siempre que yo tengo un ejercicio con alguna articulación, casi siempre voy a tener que usar una ecuación de momento en ese punto, ¿no? Para poder, lo que me resulta de eso es que yo puedo tomar o, las partes en las que se divide con esa articulación. Por ejemplo, yo puedo tomar como en la ecuación solamente todo esto, ¿no? O solamente todo esto, o solamente todo esto, ¿no? O sea, cualquiera de las tres secciones las puedo tomar. Ya, en cambio, si yo hago ecuación de momento en cualquier otro punto que no sea articulación, yo tengo que tomar en cuenta todo lo del sistema estructural, ¿no? Todo. Solamente la articulación me permite hacer esa pequeña simplificación. En este caso, por ejemplo, yo he hecho sumatoria de momentos en D para la derecha. Entonces, quiere decir todo esto. Ya, solamente todo esto. Entonces, al tomar en cuenta solamente todo lo de la derecha, lo que estoy logrando es que voy a tener una única incógnita, ¿no? Una sola incógnita. Entonces, todas estas incógnitas que yo no sé cuántos son y tampoco las he calculado todavía, no las tomo en cuenta en la ecuación. ¿Por qué? Porque eso es lo que me permite, ¿no? La articulación. Entonces, tomamos ese Pero, momento, ¿ya? perdón, pero como es simétrico, entonces B, la fuerza vertical en C es igual a la fuerza vertical en A, ¿no? Sí, es lo mismo. Y ese es el siguiente paso que hice, ¿no? Abajo por simetría vertical en C es Ya, lo mismo que vertical en A, ¿ya? Pero esa simetría no tiene que ser solamente en estructura, ¿no? Sino tiene que ser en cargas también. No sé, en este caso en carga es simétrico también, todo es simétrico, ¿no? Entonces podemos hacer esa pequeña simplificación que vos mencionás, ¿ya? Entonces, primero tomamos, ¿no? Momento en D para la derecha, ¿no? Hay que siempre especificar esta parte si es que vamos a tomar momento en una articulación, ¿ya? Entonces, en este caso, estoy tomando en cuenta solamente de acá, ¿no? Toda esta carga. Ya, toda esa carga. Yo sé que sí, la resultante de toda esa carga va a ser esta de acá, ¿no? Esta, que es el total de su área. Entonces, fíjense que acá como tengo 3 más 3 es 6, ¿no? 6 metros, ¿ya? sí, Entonces, 6 es que es la carga por toneladas metro por 6 metros, que es la longitud en la cual está actuando. Entonces, por eso acá puse 6 por 6, ¿no? sí, Esa ya es la fuerza. Y la distancia a la cual se pone la fuerza al resultante, obviamente va a ser al medio de toda esa longitud, ¿no? Entonces, como el medio de toda esa longitud es 3, ¿no? La mitad 3, por eso es que acá al ladito está 3. Entonces, eso ya me hace el momento, ¿no? Fuerza por distancia ya es el momento que me genera toda esta carga distribuida de arriba, ¿ya? Y obviamente lo pongo como positivo porque acá, fíjense, yo dije, ¿no? En un principio acá que todas las fuerzas que me generen un sentido de giro horario van a ser positivos, ¿ya? En este caso, fíjense, yo estoy tomando el momento en este punto, ¿no? En D. sí, En D estoy tomando el momento, ¿ya? En ese punto verde. Entonces, fíjense que esta fuerza va a girar en este sentido horario con respecto a qué? Al punto D. Entonces, eh, por eso es que le pongo positivo, ¿ya? Ahora, esta fuerza en BC, ¿no? Va en sentido contrario al punto D, ¿no? O sea, gira en sentido antihorario. Entonces, esa, por su distancia, que es 6 metros, también, ¿ya? Es la otra fuerza que me genera momento. Entonces ya tengo una ecuación. Eso obviamente la voy a igualar a cero porque al lado derecho ya no tengo más fuerza, ¿no? Solamente tengo esas dos fuerzas que me generan momento. Y con eso voy a despejar vertical en C y voy a tener el resultado, ¿no? 18 toneladas, ¿ya? 18 toneladas. Ahora, obviamente, como dijo el compañero hace un momento, la vertical en C y la vertical en A por simetría van a ser lo mismo, ¿no? Estas dos fuerzas de acá van a ser lo mismo por simetría, ¿ya? Por simetría de carga y de estructura. Ahora, vamos a tener que calcular solamente estos tres de acá, ¿no? sí, Ahora, en la parte de abajo, por ejemplo, para la vertical en B, podemos hacer una sumatoria de fuerzas verticales, ¿ya?
como la única incógnita vertical, ¿no? que me queda es vertical en B, puedo usar esta ecuación, sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, acá estoy diciendo todo lo que va para abajo va a ser positivo, ¿no? La fuerza, la voy a considerar positivo en mi ecuación, ¿no? Esto es solamente para el cálculo de esta reacción. Entonces, fíjense que toda esta fuerza, ¿no? Toda esta fuerza de 6 toneladas por metro, que está actuando en una longitud de ¿cuánto? 6 más 6 12, ¿no? 12 metros, a lo largo de 12 12 metros. metros está actuando. Entonces, por eso es que pongo 6 por 12, ¿no? Acá, 6 por 12, menos 2 veces 18. 2 veces 18 es que es de esta vertical en C y de esta vertical en A que valen lo mismo, ¿no? 18 toneladas, que es lo que Sí, acabamos de calcular, menos eso. Y obviamente esta fuerza que va para arriba, la que vamos a calcular es vertical en B. Entonces, menos vertical en B acá en la ecuación. Y con eso se terminan todas las fuerzas verticales que hay en el sistema, ¿no? En el sistema real. Entonces, despejamos de ahí vertical en B. Y con eso vamos a tener 36 toneladas, ¿ya? 36 toneladas. Ahora, Ujú. si nosotros calculamos el momento en B, por ejemplo, como tenemos simetría de carga y simetría de estructura, ¿no? El momento acá va a ser cero, ¿ya? El momento va a ser cero, porque el momento que nos genera toda esta carga y el que nos genera la vertical en C, bueno, la vertical en A, ¿no? Por este lado, el otro lado también me lo genera, ¿no? Pero en sentido contrario. En sentido contrario, entonces, entre esas fuerzas, como son la misma magnitud y la misma distancia, ¿no? Los momentos que me genera de ambos lados son lo mismo, de manera que se cancelan entre ellas y acá ya no me llega ningún tipo de momento, ¿no? Acá en el empotrado, entonces el momento es igual a cero, ¿ya? El momento es igual a cero. Ahora, para calcular la horizontal en B, ¿será que hay fuerzas horizontales? No hay, ¿no? Entonces, como no hay fuerzas horizontales, la horizontal en B va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces, con eso tenemos todas las reacciones. Ahora, obviamente vamos a pasar a calcular las reacciones del sistema virtual. Entonces, en este sistema virtual ya no tengo esa simetría de carga que yo tenía hace rato, ¿no? Fíjense que acá yo tengo una única carga, ¿no? Esta de acá que le puse acá, 1 tonelada, pero en el otro lado, si quiero que sea simétrico, debería tener la misma carga de esta forma, ¿no? una Así es. tonelada, pero no la tengo. Entonces, como no la tengo, ya no tengo simetría de carga, ¿ya? Entonces, como no es simétrico, voy a tener que calcular para BA diferente que BC, ¿no? Obviamente voy a tener que calcular ambas porque seguramente me van a salir diferentes, probablemente o quizás me salgan lo mismo pero en sentido contrario, ¿ya? Entonces vamos a calcularlo del sistema virtual para esta carga. Entonces, por ejemplo, para el sistema virtual nosotros podemos hacer lo mismo que hacíamos, ¿no? Lo mismo que hicimos en el sistema real. Podemos empezar utilizando esta ecuación momento, sumatoria de momento en D, en la articulación D. Entonces, usamos eso, sumatoria de momentos en la articulación D para la derecha también. Y fíjense que la única carga que tenemos es eh, esta de acá, una, ¿no? Sí. Ahora, ¿la distancia cuál es? Esta distancia vertical. 4 metros. 4 metros. Entonces, es por eso que acá pongo 1 por 4, ¿no? 1 por 4. Menos, ¿qué? Menos esta vertical. Fíjense que yo la puse vertical para abajo, ¿no? Sí. Vertical en C para abajo. Menos vertical en C por la distancia que es 6 metros. Es todo esto, ¿no? 6 metros. 3 más 3 6. Y lo igualo a cero. Y fíjense que vertical en C me da 2 tercios de tonelada, ¿no? 2 tercios de tonelada. Despejando, ¿no? Ahora, si yo hago, por ejemplo, sumatoria para la izquierda, ¿no? Para la izquierda, Ujú. fíjense que yo hago esta, de la articulación, tomo en cuenta todo lo que está a la izquierda. Entonces, ¿qué me doy cuenta ahí? No hay ningún tipo de carga, ¿no? De la articulación para la izquierda, no hay cargas. Entonces, como no hay cargas ahí, las reacciones acá van a ser iguales a cero, pues, ¿no? Es por eso que acá pongo momento en D para la izquierda es igual a cero. Entonces, por ende, la reacción en vertical en A va a ser igual a cero porque no hay ningún tipo de carga, ¿ya? En este lado. Ahora, recién puedo pasar a calcular en la parte del medio. Fíjense, acá son diferentes, ¿no? Porque no es simétrico. Vertical en C, por ejemplo, me sale 2 tercios y vertical en A me sale cero. Ahora, Es- como la única
incógnita vertical que me queda es esta del medio, vertical en B. Entonces puedo usar sumatoria de fuerzas verticales, ¿ya? Y acá obviamente nuevamente todo lo que va para abajo me digo que va a ser positivo, ¿ya? Entonces fíjense que las fuerzas verticales que tengo para abajo son estas de acá, ¿no? Vertical en C, que es 2 tercios, 2 tercios, menos vertical en B, que es mi incógnita. Entonces, vertical en B es 2 tercios también de tonelada, ¿ya? Entonces, en cuanto a fuerzas verticales, entre ellas se cancelan, ¿no? Una va para arriba y la otra va para abajo, vertical en C y vertical en B, ¿ya? Ahora, obviamente en este caso sí va a haber horizontal en B, porque tenemos cargas horizontales que es 1 tonelada. Entonces, acá hicimos esto, ¿no? Sumatoria de fuerzas horizontales. Me doy, ¿no? Por ejemplo, para todo lo que va para la derecha es positivo. Entonces, tengo la fuerza de 1 tonelada positiva, es esta de acá, menos horizontal en B, entonces horizontal en B vale 1 tonelada, ¿ya? Y momento en este caso sí va a haber yo, ¿ya? Entonces, tomo momento en este punto, ¿no? En este punto que es este momento en el punto B, que es en el empotrado. Entonces, si se dan cuenta, la única fuerza que me genera momento es esta vertical en C, porque esta 1 tonelada está pasando por el mismo punto que el empotrado, ¿no? Está pasando por ese mismo punto. Entonces eso no me genera momento. Lo único que me genera momento es este vertical en C. Entonces fíjense, ese vertical en C es 2 tercios y por su distancia que es todo esto, ¿no? Todo esto es 6 metros por 6 menos momento en B, que es nuestra incógnita. Despejamos momento en B y tenemos que 2 tercios por 6 es 4 toneladas por metro, que es el valor de nuestro momento en el sistema virtual. Entonces, con esto llegamos a hallar las reacciones de ambos sistemas, ¿no? Entonces, el primer paso era dibujar esquemáticamente ambos sistemas. Ya el segundo paso consiste en calcular las reacciones de ambos sistemas, ¿ya? Calculamos las reacciones de ambos sistemas. Y en el siguiente punto ya pasamos a diagramar el diagrama de momentos de ambos sistemas también. En este caso, acá es de suma importancia que ustedes lo calculen bien, ¿no? O sea, o que lo grafiquen bien, ¿ya? Eh, por ejemplo, acá ya tenemos yo, hay personas, ¿no? Que generalmente se lanzan a graficar los momentos de una, ¿no? Así, directo. Pero yo generalmente lo que hago es diagramar primero las cortantes y luego recién diagramo los momentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el diagrama de momentos está en función del diagrama de las cortantes. Entonces, fíjense cómo lo hice en este caso. Acá, fíjense, tenía de reacción en el sistema real, ¿no? 18 toneladas por este lado y 18 toneladas por este lado. Entonces, lo primero que hago es descomponer una barra, ¿no? Voy a empezar por este lado, por ejemplo, por este lado, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que yo tengo es eh, esta, esta, esta de 18 que encontramos, ¿no? De reacción en vertical en A, ¿ya? Vertical en A. Entonces, acá lo que yo tengo es una barra inclinada, ¿ya? Entonces, hay algo que se llama ejes locales, ¿ya? Acuérdense que si nosotros dibujamos los esfuerzos cortantes, ¿no? Los esfuerzos cortantes siempre están perpendicular al elemento estructural, ¿no? Siempre, ¿ya? Siempre. Y si están chuecos, ¿no? O sea, si están con algún ángulo de inclinación, lo que nosotros hacemos es descomponerlas, ¿no? En una vertical y en una horizontal. De manera que nosotros vamos a tener sus componentes, esta que es la cortante y la otra que va a ser la normal, ¿no? La normal. Entonces, la combinación de estas dos me hace esta fuerza horizontal, o sea, esta fuerza inclinada, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Fíjense que yo este 18 toneladas lo tengo en vertical, ¿no? O sea, lo tengo en el eje global. Esto se llama eje global, ¿ya? Los ejes globales son el sistema cartesiano XY. Esos son ejes globales, siempre vertical un eje y horizontal el otro. Ahora, ejes locales se le llama a otro sistema de ejes de referencia que nos damos para barras inclinadas.
Entonces, esas tienen que ir sí o sí, una perpendicular a la barra, que es esta, ¿no? Y local le pongo, ¿no? Yo. Y esta XL, que es X local, que son los esfuerzos normales, ¿no? Van en dirección de la barra, ¿no? Paralelos a la barra. Y la otra, las cortantes YL, Y local, va para las cortantes de la barra. Entonces, yo tengo que descomponer en esos dos componentes. Fíjense que esta va a ser la componente vertical, si se le puede decir, ¿no? Para esta barra inclinada. Y esta otra que va a ser la componente paralela a la otra barra. Entonces, yo la descompongo, ¿no? Como yo tengo este ángulo de acá, puedo calcularlo, fíjense, alfa. Ese alfa es el tangente, ¿no? A la menos uno o arco tangente de 4 tercios, ¿ya? 4 tercios, obviamente eso sale de acá. Fíjense que yo tengo esta altura de 4, ¿no? Y también tengo esta partecita, esta distancia, hasta acá, de 3 metros. Entonces de ahí sale 4 tercios de la trigonometría de esas dos barras, ¿ya? Y me da un ángulo de alfa de 53,13. Entonces, ese ángulo se traslada de acá hasta acá. Ahora, en esta parte, no sé, en ubicar los ángulos, ¿tienen problemas o lo hacen bien? ¿O quieren que les explique bien esta parte? A ver, ya, de Sí todas me queda el maneras, ángulo. le voy a explicar ya los dos métodos que yo uso para ubicar ángulos. Por ejemplo, uno de los métodos más fáciles gráficamente es este. Por ejemplo, el ángulo que ustedes tienen es este, alfa, ¿no? ¿Cómo pueden trasladar ese alfa a otros ejes? Simplemente este sí, ¿no? Este tiene el ángulo alfa, este no va a tener el siguiente, pero este sí va a tener ángulo alfa, este no, no, este sí va a tener el ángulo alfa y este también va a tener el ángulo alfa. Ya así, por ejemplo, si ustedes se dibujan ese eje, esos sistemas de ejes que yo acabo de dibujar, ¿no? Sería este de acá, el vertical, el horizontal y la barra viene por acá, fíjense, ¿ya? Y la otra barra por acá. Entonces fíjense que este sí, este no, ¿no? Este hueco no, que es prácticamente esto de acá. Luego el siguiente sí, fíjense, el siguiente sí, ahí sí está el ángulo alfa. Entonces tienen que hacer bien ese traslado de ángulo, ¿no? Tienen que hacerlo bien porque si se equivocan, ya fue, ¿no? En cualquier cosa que se equivoquen acá, ya fue, ¿no? O sea, tienen que hacerlo bien esta parte. Ahora, el otro método que yo ocupo es el método de las perpendiculares, ¿ya? El método de las perpendiculares consiste en trazar líneas perpendiculares a estas barras o ubicar sus líneas perpendiculares, ¿no? Por ejemplo, fíjense que esta de acá la voy a llamar recta número uno y esta recta inclinada recta número 2. Entonces yo tengo que encontrar las perpendiculares de uno y 2, ¿no? Si entre uno y 2 hay un ángulo alfa, entre sus perpendiculares también va a existir ese mismo ángulo alfa. Por ejemplo, la perpendicular de uno que es horizontal, le vamos a llamar esta uno prima. Ya uno prima. Fíjense, ya encontré una perpendicular. Ahora, la perpendicular de la otra, la inclinada, por ejemplo, la recta 2 que es la barra, viene a ser esta, fíjense. Esta, acá hay un ángulo de 90 grados, esta es 2 prima. Entonces, si entre uno y 2 había el ángulo alfa, entre las otras rectas perpendiculares uno' y 2', que son sus perpendiculares, ¿no? Va a haber el mismo ángulo de inclinación entre ellas, ¿no? Mismo ángulo. Entonces, así encuentran los ángulos, ¿no? O trasladan ángulos, ¿ya? Entonces acá obviamente la que está en contacto con el ángulo va con coseno, 18 coseno de alfa me va a dar 10,8 y el otro 18 seno de alfa me va a dar 14,4. Entonces ese 10,8 es la cortante, fíjense, y va como va para arriba, es positivo, ¿no? Fíjense que eso es lo que he dibujado acá, 10,8 positivo y fíjense que a lo largo de toda la barra no hay otra fuerza. Fíjense acá, en el esquema, no hay otra fuerza, ¿no? Hasta llegar arriba, hasta acá. O sea, no hay otra fuerza. Entonces,
esa fuerza que acabamos de dibujar se mantiene constante hasta el final de la barra. ¿Ya? 18, bueno, 10,8. Luego, eh, lo siguiente es de esta carga, por ejemplo, solamente de esta partecita, como va para abajo, ¿no? Eh, y esta ya es de grado cero, va a llegar a ser de primer grado, o sea, va a venir así, ¿ya? Entonces, el otro cortante va a venir de acá hasta acá, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Eso lo tenemos que calcular, ¿no? Fíjense, para calcular esa magnitud de carga que baja, obviamente va a ser la resultante de acá hasta acá, hasta acá, ¿no? Esa magnitud es 6 ¿por cuánto? Por Por 3. 3, Entonces, 6 por 3 ¿cuánto es? 18, ¿no? 18. Y va a los negativos. Entonces, fíjense que eso es va, ¿no? Viene de acá del cero y va en aumento hasta 18. Ahora, fíjense que acá, este 18 que viene acá, también se traslada en este punto, ¿no? Solamente que este 10 es su componente perpendicular a la barra, pero sigue siendo 18 para arriba y se cancela hasta acá. Hasta el cero lo vuelve acá. Luego sigue bajando de acá hasta acá. ¿Cuánto? 18. ¿Por qué? 18. Porque esta parte de la carga, fíjense, este espacio de la carga de acá hasta acá sigue siendo la misma carga y también otros 3 metros, ¿no? Otros 3 Sí. metros. Entonces acá vuelve a bajar a 18. Entonces, como ya hicimos la gráfica de toda esta parte, ¿no? Entonces la otra parte va a ser lo mismo, ¿no? Al otro lado, ¿por qué? Porque Simétrico. tienen simetría de carga y simetría de estructura. Entonces, acá en este caso, en este ejercicio, ustedes lo que van a hacer es eh, graficar un solo lado y el otro lado se repite, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los momentos? Acá ya vemos el diagrama de momentos, por ejemplo. En los momentos, por ejemplo, cuando yo tengo áreas fáciles acá, ¿no? En la cortante puedo calcular directamente con el método de las áreas. Por ejemplo, fíjense que acá, en todo esto, fíjense, yo tengo un área que, ¿qué área es esta? Es un área rectangular, ¿no? Y es un área Sí. positivo. Entonces, para los momentos, el valor de los momentos va a ser el valor de esta área en cortante, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a valer esto? De altura 10. vale 10,8. Si calculan ustedes 10,8, ¿por cuánto? Por esta longitud inclinada. Esa longitud inclinada, ¿cuánto va a ser? Si ustedes calculan, a ver, ¿cuánto es? Porque acá sería la altura 4 y esta 3. La longitud inclinada, ¿cuánto es? 5, ¿no? Si ustedes hacen Sí. raíz cuadrada de 3 más Pitágoras. de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, les da 5. ¿Ya? Esa es la longitud de esta barra. Entonces, si ustedes calculan 10,8 por 5, ¿les va a dar cuánto? Les va a dar 54, que es el valor de ese momento, ¿ya? Y para el lado positivo, obviamente, ustedes saben que para los momentos, los positivos van en el sentido contrario, ¿no? En este caso, para abajo, y los negativos irían en la parte de arriba, ¿ya? Ahora, si quieren hacerlo con ecuaciones, también pueden hacerlo con ecuaciones, ¿no? ¿Cómo sería con ecuaciones? Tendrían que tomar este 10,8 por cuánto, por la distancia de acá, hasta donde se une la barra, ¿no? Hasta acá. Entonces, lo mismo sería, fíjense, la distancia de acá hasta acá sería 5. Entonces, tendrían que multiplicar 10,8, que es esta de acá, que me genera momento, ¿no? La que me genera momento es 10,8. La perpendicular a la barra, por 5 me sale 54 toneladas metros, que es el momento en ese punto. Ahora, voy a dibujar esta parte de acá. ¿Cómo lo hago? ¿Cuánto vale esa parte? Simplemente en ese caso yo puedo hacer momento en este punto, ¿no? En esta parte de acá, puedo hacer momento para el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo hago acá? Acá momento en ese punto sería 6, que es la carga, ¿no? Esta carga Sí, que le por llegaría 3. ahí, Por 3. por 3. ¿Y por cuánto? Por 3. No, no.
No, no, perdón. 1.5, ¿no? Uno Ah, punto sí, no. cinco, porque 6 por 3 1.5. sería la resultante de la fuerza y uno punto Sí. cinco sería, esta resultante se pone a la mitad de la carga, que es la mitad de 3, 1.5. Entonces Ah, eso me genera el momento de esa fuercita que está actuando en este voladizo, digamos. Entonces sí, eso me da ¿cuánto? Me va a dar 25.767 si ustedes lo calculan y va a ser negativo, negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense que acá, el área de acá de las cortantes es negativo, ¿no? Y además, ¿cómo saben ustedes si es negativo o positivo esa cortante? Eso ustedes lo van a analizar de esta forma, por ejemplo, la viga, ustedes ya pasaron Resi, por ejemplo, y ustedes saben que hay una línea neutra, ¿no? En una viga, una línea sí, neutra. Entonces, si esa línea neutra, por ejemplo, si el borde inferior se tracciona, quiere decir que está pasando esto, ¿no? Quiere decir que está pasando esto. Está traccionando el borde porque el momento es, ¿cómo? El momento es así, positivo. sí, Pero ¿qué pasa si se deforma de esta forma? Y esta es la línea neutra, ¿no? En se este caso, comprime. la parte inferior del elemento se está comprimiendo. Comprimiendo. Entonces, cuando se comprime es porque los momentos son negativos. Negativo. Entonces, fíjense qué es lo que hace esta carga. ¿Qué es lo Se que está hace esta comprimiendo. carga? Esta carga todas van para abajo. Entonces, ¿el elemento va a tender a qué? A A comprimirse. deformarse de esta forma, ¿no? Sí, Entonces, ustedes saben que ya ahí es momento negativo, ¿ya? Y es momento negativo 25.7. Y, por ejemplo, en esta parte también pueden hacer, acá ya tendrían que hacer directamente momento en este punto, ¿ya? Momento en este punto les va a dar cero, porque en la articulación siempre hay momento igual a cero. Pero ¿cómo calculan este de 27? Lo que tendrían que hacer es 54 menos esto, a ver cómo le van a hacer, bueno, tendrían que tomar un momento en este punto, ¿no? En este punto, pero para allá, ¿ya? A ver dónde hice esa parte. Bueno, ya eso son cosas de isostática 2, ¿no? En sí, diagramamos esta parte de izquierda y lo demás al otro lado es lo mismo prácticamente, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, teniendo ya estos dos diagramas, tengo que también proceder a diagramar ¿qué? Eh, el sistema virtual. El otro era el sistema real, ¿no? Este es el sistema virtual. Por ejemplo, en el sistema virtual lo que yo tengo es estas dos reacciones he calculado y acá una que es la horizontal. Entonces, fíjense que para esta, bueno, se comienza a diagramar de por acá más o menos, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es esto, por ejemplo, descomponer acá. Fíjense que acá tengo dos tercios que van para abajo, ¿no? Esta de acá. Y uno que va para la derecha. Entonces, esto yo lo tengo que descomponer ¿en qué? En los ejes locales que les había dicho, ¿no? Para calcular los esfuerzos internos de la barra. Entonces, esta vertical, estas fuerzas en verde son las perpendiculares a la barra que me generan las cortantes, ¿no? Y sí, fíjense que acá está el ángulo alfa y acá abajo está el ángulo alfa. Entonces, con eso calculo ambas barras, ¿no? En el de 2 tercios sería, como está en contacto con el ángulo, sería 2 tercios coseno de alfa, 0,66, y el otro sería 1 seno de alfa, 0,8. Entonces, como van en sentido contrario, las tengo que restar, ¿no? Entonces, 0,8, que es esto, que va para allá, ¿no? Le resto esta otra cortante que me genera la otra carga, menos 0.66 me da 0.4 de carga resultante acá, que va a los cortantes. Entonces, esa es la carga acá, 0.4, y se mantiene constante a lo largo de toda la barra.
¿ya? Luego, ¿qué más tengo? Luego, esos 0,4 que tengo para allá, ¿no? Las tengo que descomponer al otro eje. En este caso sería para acá, ¿ya? 2 tercios prácticamente es 0,67, ¿no? ¿Ya? 2 tercios es 0,67, que es esta que va para abajo. Esta horizontal ya no me genera cortante a esta barra. Entonces, esos 2 tercios que van para abajo es esto de acá. Viene para acá, hasta acá. Y fíjense que estos 2 tercios que van para arriba es lo que cierra hasta acá. Entonces, luego la otra cortante es esta de 1 tonelada que va para allá. Esta carga, ¿no? Esta carga viene acá, así, pe- se va recto, recto y cierra con esta otra carga, 1 tonelada. Entonces, ahí ya tenemos todo el diagrama de cortante. Y en función de esta cortante podemos calcular esta de acá, que es el diagrama de momento, ¿ya? Entonces, acá podemos hacerlo por el método de las áreas, por ejemplo. ¿Qué me dice el método de las áreas? Por ejemplo, este es un rectángulo, ¿no? Entonces, es 0,4 por cuánto? Por 5 me va a dar 2 toneladas. 2 toneladas por metro, ¿no? Eso es. Luego, esta misma se copia acá y cierra en cero. Ahora, esta área igual es, la podemos calcular, ¿no? Sería la altura 4 toneladas por 1 tonelada, esto que da acá, 1 tonelada, nos da 4 toneladas, ¿ya? Entonces, con eso ya cerramos el diagrama. Entonces, estos serían los dos diagramas. Acá, fíjense, tenemos un resumen de los diagramas de momentos finales, que es lo que vamos a utilizar para calcular estos desplazamientos, ¿ya? Tenemos el diagrama del sistema real y el diagrama del sistema virtual. Entonces, les voy a presentar la ecuación, ¿no? La ecuación es esta de acá. Esta es la ecuación. Diagrama este de acá, M, el momento este de acá es momento del sistema real, M. Y el momento este de acá, M, es M' del sistema virtual. Entonces, fíjense que la fórmula propone que el desplazamiento de la parte que yo quiero calcular es el momento real por el momento virtual, ¿no? Tengo que multiplicar los dos momentos, pero ¿de qué? De cada barra, de cada barra. Entonces, acá se simplifican muchas cosas. Fíjense que como hay barras que no tienen,